Bueno, muchachos, continuamos. Entonces les decía, que en los contratos de prestación de servicios y en los contratos laborales, la actividad personal del trabajador y la retribución se dan en los dos. Y de pronto la actividad personal del trabajador tiende a confundirse. Cuando se contrata un contador, de pronto el contador puede delegar trabajos en su auxiliar contable, ¿cierto? Pero el de la continuada subordinación, ese sí es imparagitable a la parte laboral. Entonces, cuando le da uno que listo. Entonces, que quede claro, muchachos, si existe actividad personal del trabajador, si existe continuada subordinación y retribución, aquí en Cafarnaún eso es un contrato laboral. Esto ya hablamos de los médicos. Los médicos, mmm, por lo regular en los hospitales o en las clínicas, tienen que estar en un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, usted lo contratan para que esté en urgencias, por ejemplo, ¿cierto? Es médico de urgencias. Entonces, el médico tiene que estar presente allá en la sala de urgencias para cuando llegue el paciente. No es que el cliente, no es que el médico esté en la casa y cuando el paciente llega, espere que ya voy para allá. No, realmente no tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, esos trabajadores tienen subordinación y cumplimiento horario, no podrían ser contratados como prestadores de servicios. Lo que pasa, muchachos, es que la normatividad laboral en Colombia, a pesar de que está impresa y de que está en el Código Sustantivo de Trabajo, mucha parte se la pasan por la galleta y cuando ocurren situaciones como estas es que todo explota. Y es donde todo el mundo se da cuenta, venga, ¿cómo así que los médicos están siendo pagados por honorario? Una cosa muy diferente es que usted tenga un consultorio médico y que usted trabaje como independiente y que usted abra su oficina cuando quiera, perdón, su consultorio cuando quiera y que atienda a los pacientes que usted quiera. Ese es otro paseo muy diferente. Pero cuando usted trabaja en una clínica o en un hospital público, bajo unas situaciones y condiciones completamente diferentes, ahí hay continuada subordinación. Y eso es un contrato laboral. ¿Listo? Que lo quieran hacer ver como otra cosa, es otro paseo muy diferente. Entonces, muchachos, ¿tienen inquietud con respecto a esto que hemos hablado de lo que es el contrato de trabajo? No, señor. Ok. Tomar ese silencio como un rotundo, sí, quedó completamente entendido. Ahora bien, muchachos, las formas del contrato de trabajo. Aquí es cuando la cosa comienza como a complicarse. En el entendido de que ya sabemos claramente qué es un contrato de trabajo y de que cómo es que funciona, podemos hablar de que el contrato de trabajo puede ser de dos formas. Ojo que la misma ley lo prevé así. Puede haber contratos de trabajo en forma verbal y escrita. ¿Listo? Eso no lo digo yo, eso lo dice el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, donde el contrato puede ser verbal o escrito. Pero ojo con la trampita que hay allí. Por más que el Código Sustantivo del Trabajo mencione que existen esas dos formas de contratar, eh, mucho cuidado con las verbales. Porque es que cuando usted contrata en forma verbal y lo que dicen es cierto, las palabras se las lleva el viento. No hay nada más difícil de comprobar lo que usted dijo o lo que dijo un trabajador. ¿Ok? Entonces, cuando el contrato es verbal, difícilmente, si hay una demanda, si hay un tipo de litigio entre las dos partes, difícilmente se podrá entrar a comprobar qué era lo que decía el uno y qué era lo que decía el otro. Pues cuando llegan así en esas circunstancias, pues entonces ya un juez laboral se va a ver tentado a tomar las decisiones con base en lo que diga el Código Sustantivo del Trabajo y no en lo que ustedes pactaron en forma verbal. ¿Listo?
Vamos a ponerles un ejemplo de esta situación. Pregunta. Yo, perdón, ¿se puede rebajar el salario de un trabajador? ¿Sí o no? No. No. Lo que dice la ley, Yo no. Nadie puede ganar por debajo de un salario mínimo legal. Listo. nada Vamos a más. suponer lo siguiente. Dolly tiene razón. Nadie puede ganar por debajo de un salario mínimo legal. Ya vamos a mirar ese pedacito si es tan cierto como lo dice la norma. Si una persona se gana 3 millones, Igualmente, dígame. igualmente, en el momento en que uno va a cotizar salud o pensión, tiene que ser por sobre un salario mínimo. Muy bien. Perfecto. Mm, No, profe, independientemente de si es mínimo, así sean 5 millones, pues yo tengo entendido, la verdad no sé por qué y ojalá usted nos lo explique, pues no sé por qué, pero no, según tengo entendido, no se le pueden como tal pues reducir las condiciones. Listo. Depende, profe. ¿De qué? Si, por ejemplo, el empleador y el empleado se ponen de acuerdo, Eso. Entonces vamos a ir aclarando las cosas. Mire que yo pregunté, ¿se puede rebajar el salario de un trabajador? Pues hay que entrar a analizar el concepto. Yo en ningún momento dije, ¿le puede el empleador rebajar el salario al trabajador? Esa es una cosa muy diferente. Entonces, primero, el salario que se conviene entre dos partes, empleador y trabajador, se puede disminuir, ojo con esto, se puede disminuir si las dos partes en forma consensuada dicen, sí señor empleador, yo le acepto la condición que usted me está planteando porque definitivamente yo veo que la empresa no tiene con qué pagarme en este momento. ¿Ok? Entonces, señor, usted se gana 5 millones, manito, pues yo la verdad le puedo dar 2,5 en este momento en esta coyuntura tan berraca. Usted verá, hermano, pues sí, me acepta. Si el trabajador dice, sí, señor, yo le acepto, en esa condición en que ambos están de acuerdo, como yo lo decía Leo ahorita, es perfectamente legal que se disminuya el salario de ese trabajador. Ojo, lo que no se puede hacer es que el empleador en forma unilateral le diga al trabajador, este mes me trabajó por 3 millones, el otro mes le va a pagar 1,5 millones. Eso es lo que no se puede hacer, muchachos. Que en forma unilateral el empleador le rebaje el salario al trabajador. Pero si es una cuestión consensuada, el acuerdo es perfectamente válido. Ahora miremos lo del salario mínimo. Nadie en Colombia puede ganar menos del salario mínimo. Eso es verdad. Pero ese salario mínimo está amarrado a otras condiciones, que son cuáles: el cumplimiento de un horario de 48 horas máximas semanales. Entonces, existe la posibilidad de que usted contrate a ese trabajador no para que le trabaje 8 horas diarias, sino para que trabaje 6 horas diarias, o 5 horas diarias, o 4 horas diarias. En ese sentido, si ese trabajador no cumple con las 8 horas diarias, o sea, las 48 máximas semanales, es perfectamente válido que se arregle con él para que gane menos del salario mínimo. me surgió otra duda ahí, profe. Señor, Por ejemplo, en estos momentos que las personas no pueden ir a laborar por el tema de la cuarentena, supongamos que un empleador no tenga la suficiente liquidez porque no la van a tener a futuro. sí, Esas dos personas pueden acordar un salario menor al mínimo, teniendo presente que no está trabajando pues ni siquiera las 48 horas porque sí, no puede señor, salir de la casa. sí, señor. Pero entonces, aquí viene el otro pedacito, que yo le digo, entonces, todo este tipo de cosas que estamos hablando, difícilmente van a ser probadas en un estrado judicial si yo lo que le digo a usted es en forma verbal. Ya me están entendiendo el concepto. Por más que la normatividad exprese en el artículo 37 de que sí se puede hacer un contrato en forma verbal, pues hombre, en un momento dado va a servir para nada. Porque todas estas cosas que estamos hablando hay que dejarlas por escrito. Entonces, yo le puedo pagar a un trabajador, venga, hermanito, listo. Hay un término muy utilizado en los, en el concepto laboral, que es el famoso otro sí. Hagamos un otro sí al contrato. Es que es un término muy bonito para decirle, añadámosle una cláusula adicional al contrato que ya tenemos. Otro sí es eso, una cláusula adicional. Entonces, pero muchachos, que lo dejen todo por escrito.
Siempre. Insisto, por más que que el código de sustantivo del trabajo mencione que usted lo puede hacer en forma verbal, no, eso no sirve. Difícilmente sirve, pues, una cuestión de eso. Entonces, mire, si usted trabaja en una empresa donde no tiene las condiciones para que cumpla con las 8 horas, usted sí puede pactar con ese trabajador y decirle, venga, yo le voy a pagar en realidad 700.000 pesos, no lo voy a poner a trabajar las 8 horas diarias, porque no tengo que ponerlo a hacer las 8 horas diarias, pero que quede en el contrato laboral ese otro sí que van a modificar, donde las condiciones iniciales ya no son las mismas que las finales, pero que es válido, sí. Ok, profe, sí, me surgía la duda porque pues anteriormente a estos coronavirus y todo, estaba pues, con mucha furor el tema de la contratación por horas, lo Sí, quería implementar el gobierno, entonces me surgía en base a eso. sí, claro, sí, no es perfectamente válido. Lo que sí decía ahorita Viviana es que, ojo, por más que usted pueda pactar con su trabajador que va a laborar menos de 8 horas y que le va a pagar menos del salario mínimo, a nivel de seguridad social, ahí sí nos jodimos, tiene que pagar sobre el salario mínimo. ¿Ok? O sea, usted le puede pagar a la persona por menos valor la parte de remuneración, pero cuando ya la lleve allá a la seguridad social, si es un trabajador, definitivamente tiene que pagarle sobre el salario mínimo la cotización de seguridad social. Entonces, si ven muchachos como nosotros a veces, o entendemos de pronto las cosas, nos las tergiversan cuando nos las mencionan, o nosotros mismos nos encargamos de formar un mito con respecto a una normatividad. Profe, perdón. Sí, dígame. Un ejemplo son, por ejemplo, las ligas deportivas, las de España, todas las deducciones que hubieron y fue mutuo acuerdo. Sí, 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 sí. Tiene que ser de mutuo acuerdo, muchachos. Mire, en este caso, con este cuento del coronavirus y con el cuento del trabajo por horas, esto ya venía cocinándose hace mucho rato, pero como que la parte que nos puso ya de manifiesto que hay cosas que sí se pueden hacer es esta normatividad. Lo que yo les decía ahorita, perdón, es esta parte coyuntural del coronavirus. Ustedes tenían como muy claro, la mayoría, que no se podía rebajar el salario del trabajador. Y eso es una condición que casi todo el mundo la contesta en forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya se generó esa idea. Es que el salario del trabajador es inmodificable. El salario del trabajador no se puede rebajar. ¿Ok? Eso sí se puede rebajar cuando es de mutuo acuerdo. Ojo, no confundir la parte salarial con las condiciones del trabajador. Esas sí son inmodificables, sobre todo cuando de pronto se quiere disminuir la categoría del trabajador. Ese es otro paseo, muchachos. Es otro paseo. Que usted contrate al trabajador, por decir algo, para que le sirva de conductor de un vehículo. ¿Listo? Y por ser conductor de un vehículo se gana el salario mínimo, un ejemplo, de una empresa. Esas son las condiciones laborales del señor. Si usted le quiere decir al señor, venga, manito, lo que pasa es que en esta situación coyuntural yo no lo voy a necesitar todo el día, lo voy a necesitar 5 horas diarias, entonces le voy a pagar menos salario, es válido. Siempre y cuando los dos concerten esa situación y el trabajo diga, yo le acepto, jefe. Yo prefiero ganarme 600.000 o 500.000 pesos en esta situación a no ganarme nada, yo le acepto. ¿Okay? Y otra cosa muy diferente es que le diga, venga, señor, yo lo tengo trabajando aquí conductor de vehículo, pero ya no lo necesito acá. Lo voy a poner a que me lave los pisos de la empresa. Eso sí no lo puede hacer, porque le está disminuyendo las condiciones laborales del señor. ¿Se observan la diferencia, muchachos? Tengo una pregunta. Dígame. Cuando en un contrato laboral, qué pena, profe. Ya. Cuando en un contrato laboral habla de que, bueno, es contratado, digamos, para una labor, pero igualmente en el mismo contrato habla de que puede ser cambiado para diferentes funciones. ¿Eso es legal? Ok, listo. Hay unas cláusulas, por eso hacer esos contratos Minerva, esos contratos que ya vienen preestablecidos, es muy complicado porque ya son muy rígidos. La idea de todos los contratos laborales es que usted los arme de acuerdo a las necesidades que tiene el interior de la empresa y que cada una cumpla con sus funciones. Ese argumento que me acaban de mencionar de que puede ser
modificadas sus funciones, ya la Corte se ha pronunciado en varios sentidos de que tampoco puede dejarse tan abierto esa situación, porque eso se configura para que el empleador haga lo que quiera con el trabajador. Vea, una de las cláusulas que más comprometen un contrato de trabajo es esa que dice al final en las cláusulas y las demás inherentes a sus funciones. Eso deja abierto una cantidad de situaciones que el trabajador está completamente expuesto. Entonces, cuando se va a hacer ese cambio de funciones, lo que se debe poner, lo que realmente se debería poner en ese tipo de cambios es que no afecten la integridad del trabajador, primero, que no afecten lo que tenían pactado en forma inicial y que no sea en detrimento de la calidad de vida del trabajador. ¿Listo? Porque es que si no, el empleador puede hacer con el trabajador lo que quiera. Si ponen esas, eso es lo que llaman cláusulas leoninas. Leoninas quiere decir que le dan una facultad al empleador para que de una u otra forma pueda pisotear perdón, que le dan facultades al empleador para que pueda pisotear la dignidad del trabajador. Entonces, mucho cuidado con las cosas que se firman. Cuando ustedes van a firmar ese pedacito de esas cláusulas adicionales que mencionan y las demás inherentes a la función del trabajador, al último le resultan hasta poniendo a repartir los tintos, usted tiene cuenta de Dios, porque está consagrado en el contrato, con esas cláusulas y las demás inherentes. Entonces, no, la idea es que segreguen todo y que todo quede expedito, tanto para el empleador como para el trabajador. En últimas, mire, puede que exista en el contrato ese pedacito donde diga que lo pueden trasladar, pero la idea de los traslados es que sea una función muy parecida a la que usted tiene, que no sea inferior en la dignidad y en la calidad que usted está manejando, y que lo ideal es que sea en la parte superior para que usted pueda ser promocionado. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso, porque lo que buscan con eso es como abusar del trabajador. Listo, profe, gracias. Bueno, mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud con esto, muchachos? Profe, Señora. pero si bajan las condiciones laborales, pero el empleado se acepta, entonces ahí no habría ningún problema. ¿O sí? No, pues digo yo, todo concertado es válido. Una cosa es que volvamos al ejemplo del señor del vehículo que manejaba en la empresa. Si el empleador le dice, hermanito, yo no lo puedo tener acá ya manejando el carro porque este puesto se va a acabar. Si usted quiere, me colabora barriendo el piso de la empresa o lavando el piso de la empresa. Si el empleador dice, listo, jefe, yo necesito el trabajo. Entonces, hacen un nuevo contrato y queda vinculado ya con unas nuevas funciones. Porque es concertado, Profe, no es unilateral. Pero perdón, hay que hacer un nuevo contrato, es decir, no bajo el mismo, ¿no? No, sería un nuevo contrato porque es que las funciones van a ser diferentes. Ahora, la pregunta es acá, perdón, ya voy con usted. La pregunta es, o lo que la gente se confunde, venga, como hay un nuevo contrato, habrá necesidad de liquidar el primero, que eso es donde la gente se confunde. Y sí, claro, porque son diferentes. Pueden ser diferentes, pero si el salario es el mismo, no hay necesidad de liquidarlo. O sea, ahí es donde tienen que tener cuidado con eso. Si yo paso de un trabajo donde yo me gano un salario mínimo y tengo o 1 millón de pesos y tengo funciones de conductor y me paso a otro donde voy a seguir ganando el mismo millón dentro de la misma empresa, ¿listo? Con otro 1 millón de pesos, pero ya no va a tener el cargo de conductor, sino, digamos, de ascensorista. No, o sea, el contrato va a cambiar, el contrato cambia, muchachos, claro que sí, porque las funciones van a ser diferentes, pero no quiere decir que yo tenga necesidad de liquidar ese contrato de trabajo. ¿Quedaron dudas ahí o quedó claro ese puntico? No, profe, tiene razón, pues si siguen las mismas condiciones, todo pues va a ser igual. La antigüedad obviamente hay que tenerla en cuenta para la liquidación futura. Exactamente, es que no cambian absolutamente nada. Profe, y algo que, sí, de lo que usted estaba hablando ahorita me hizo recordar que hace 4 años yo administraba una empresa, que es la que administro en este momento, sí. Y resulta que una empleada renunció sin carta de renuncia, o sea, renunció de palabra y se fue. Y se fue. Y a los 15 días se dio cuenta que estaba embarazada y nos puso una demanda y nos tocó indemnizarla. ¿Sí? Dijo que nosotros la habíamos echado. Tal cual. Es que, muchachos, las cosas por escrito... Nada quedó escrito y nos tocó pagar.
Y lastimosamente a nivel laboral, el que paga mal, por lo regular sale pagando doble o triple o hasta más. Profe, Señora. pues eso le iba a decir yo, pues es el empleador arriesgarse porque si el empleado es de mala fe y de pronto él estaba, lo que usted dice el ejemplo, el señor manejaba un carro y lo colocó a lavar los pisos de la empresa. El señor estuvo de acuerdo, pero si el señor haciendo esa labor de pronto le da no sé, se enferma de la cintura o lo que sea, entonces él, si es una persona de pronto de mala fe, puede demandar porque esa no era una de las funciones que él hacía. Bueno, usuario Windows, ¿quién es? Viviana Manjarres, profe. Bien, ¿quién estaba preguntando ahorita? Sandra, profe. Ah, Sandra, listo, que no la tengo aquí. Cuando yo les tengo mostrando aquí en la pantalla compartida, yo no veo quién me pregunta bien a veces. Bueno, Sandra, vea. El asunto es el siguiente, partamos de un hecho. Si el señor acepta el cambio, una cosa es la parte contractual y otra parte es la seguridad social. Como son dos cuestiones y dos funciones diferentes, lo más elemental que tiene que hacer el señor, ojo con lo que les voy a decir, es como le va a cambiar las funciones y va a tener de pronto una diferencia de trabajo físico, entonces mándele a hacer un examen de ingreso laboral y que lo valoren médicamente. Eso sí tiene que hacerlo la empresa porque lo está cambiando de funciones. Como andan de funciones diferentes, tiene que hacer que lo miren allá en la parte médico, ¿cómo es que se llama? No, se me escapa el nombre. Pero en el examen de médico de ingreso, para que, ahora, puede que de pronto ya lo cubra otro código de ARL, que ya no sea la misma naturaleza que tenía cuando era conductor a cuando era ahorita que va a limpiar los pisos. Entonces, toda la parte de seguridad social tiene que modificarse con el señor en cuestión. Es el que tiene que curarse en salud y hacer los procedimientos. Pero no lo van a hacer con ese cambio sin hacer lo que les estoy diciendo, porque ahí sí se pueden entrar a embalar. Porque recuerden que es un contrato nuevo. Es un contrato nuevo, el que se le va a hacer al señor con las nuevas funciones. Profe, una pregunta. Yo siempre he tenido una duda con ese contrato obra-labor. Gracias, profe. ¿Ese debe cumplir horarios? ¿El contrato obra o labor? Sí, señor. Depende de la obra o labor. Dígame específicamente en qué caso usted quiere saber, porque es que hay unos que de obra o labor que no requieren cumplimiento de horario. Pero ya vamos a mirar eso de abajo que está allí. Profe, pues, por ejemplo, con el compañero, pues lo que está diciendo, por ejemplo, yo antes trabajaba en un banco con ese contrato, obra-labor. Ah, ya. ¿Y cuál era Por su ejemplo, obra yo trabajé labor? muchos años en una oficina, con obra-labor también. Bueno, ¿cuál era la obra labor del compañero del banco? No, pero básicamente, pues, cumplir horarios normal, era asesor de servicios. Listo. El contrato, bueno, ya vamos a pasar hasta allá. Lo que pasa es que el contrato de obra labor está completamente desdibujado. El contrato de obra labor no es así. Venga, ¿quiénes me preguntaron del contrato de obra labor? John, ¿cierto? John fue uno. John Serrano, sí, señor. John, ¿alguien más me preguntó del contrato de obra labor o fue solamente usted? Usted del banco. No, solo yo. Y Julián, sí. Listo. Ya vamos para allá. Entonces, aquí tengo ya chuleto para no saltarme de acá. Sandra, ¿la pregunta que hizo sí quedó más o menos entendida o quedó alguna duda? No, profe, quedó bien. Gracias. Okay, listo. Entonces, para terminar esta partecita, muchachos, queda claro que definitivamente el contrato, todo lo que tenga que ver con el contrato tiene que ser por escrito. Nada verbal. Las palabras se las lleva el viento. Ahora bien, eso es una forma de contrato de trabajo dependiendo de si es verbal o escrito. La otra forma de contrato es dependiendo de la duración que tenga el contrato. Pero resulta que los contratos pueden ser a término fijo, indefinido, de obra o labor o contrato ocasional o accidental. Hablemos del término fijo. Es un contrato que sabemos cuándo comienza y sabemos cuándo termina. ¿Ok? Inició el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, el 31 de enero, el 30 de junio. O sea, hay fecha de inicio y hay fecha de terminación. En el contrato a término indefinido hay fecha de inicio
pero no hay fecha de terminación. En el contrato de obra o labor, que era el que le preguntaba yo ahorita, es un contrato donde específicamente va a haber una función que tiene una duración en el tiempo relacionada con esa función. Me explico. A usted lo contratan para que haga, por ejemplo, en las manualidades. Vamos a hablarlo así. El jardinero. Él contrata al jardinero para que le pode el césped. ¿Cuánto va a durar el contrato? ¿Cuál va a ser la labor? Mientras dure la podada de ese césped. A usted lo contratan para que haga sillas. ¿Cuánto va a durar ese contrato? Pues mientras tenga las sillas para hacer. ¿Okay? Los contratos de obra o labor son muy específicos porque por lo regular terminan con la creación o elaboración de un producto. ¿Ya? Por eso el contrato del banco no es de obra o labor. Porque usted tiene que ir a cumplir unas funciones repetitivas todos los días. Sí, profe, pues mira que estaba y he tenido la misma forma, obviamente en otras empresas también de la parte financiera, y eso lo manejan no directamente los bancos, sino pues por temporales, por terceros. Ya, esa es otra voz, mi hermano, ya. Esa es otra voz. Lo que pasa es que en las temporales y en las cooperativas de trabajo utilizan mucho esa modalidad de contratar disque de obra o labor para poder echar al trabajador cuando les dé la gana. Que es muy diferente a que en realidad ese trabajo sea considerado de obra o labor. Sí, profe, incluso, pues básicamente lo que hacen es cuando usted, pues antes de que complete el año, 11 meses pasaditos, le terminan el contrato como tal, lo liquidan y si quieren volver a contratar servicios, más o menos al mes, a los 20 días, vuelven y firman contrato y así funciona. Claro. O sea, vuelvo y le repito, muchachos, lo que les decía hace un rato, aquí estamos en Colombia y la idea es que en muchas partes incumplir con la normatividad laboral, pero no, no hay nada que ver. O sea, vamos a hablar de, ya que lo mencionó, de las cooperativas de trabajo, no, hablemos de las empresas temporales, de las agencias temporales de empleo. Como su nombre lo indica, son temporales. Es cuando usted necesita un trabajador para X o Y labor y lo necesita para 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses y nunca más lo va a volver a necesitar. Esa es la razón de ser de esas empresas. Pero ustedes saben muy bien que hay empresas, hay trabajadores que llevan 10, 15, 20 años trabajando en una empresa, dizque por temporales. Profe, yo duré como 7 años con una temporal y ¿Vio? obra labor. ¿Vio que no es mentira? No es mentira, o sea, y es completamente arbitrario. Eso lo que genera en el trabajador es un desasosiego, una cuestión psicológica de que, venga, ¿será que sí me van a buscar para el otro periodo? O sea, una angustia, una cuestión que le afecta a su psicología de una forma criminal, porque usted no tiene ningún tipo de estabilidad. Imagínense que, a nosotros nos cortaban un contrato, por ejemplo, cada año. Nos sí, llamaban como a la semana, a las 2 semanas nos llamaban siempre. eso es más ilegal que un berraco, man. O sea, eso es, la temporalidad, como su nombre lo indica, lo que pasa es que no ha habido forma de perseguirlos. La temporalidad en Colombia no tiene por qué funcionar de esa forma. Usted contrata una cooperativa o contrata una agencia temporal para lo que les estoy diciendo, muchachos. Trabajo específico de un mes, 2 meses, pero porque usted lo necesitó en la empresa, usted no quiere amarrarse por contratos de trabajo, sino que venga, agencia temporal, colabóreme con este trabajador estos 2 mesecitos y ya. Pero si usted contrata todo su staff de trabajo, todos sus trabajadores por empresa temporal y en forma constante y recurrente, está cometiendo una ilegalidad bárbara a ojos de todo el mundo. Profe, perdona, ahí me surge una pregunta pues de un caso de una amiguita que pues no yendo muy lejos, ella labora en el Parque del Café y lleva 11 años con una temporal, ¿sí? Sí. Y hace poco pues se dio cuenta que estaba en embarazo. Ahí deben de cambiarle las condiciones del trabajo o si se le termina el contrato con la temporal, ¿qué pasaría? No, lo que pasa es que la muchacha de todas maneras, pues todos los que están en esa temporalidad, mientras estén en la temporalidad no hay ningún problema. Y recuerden una cosa, muchachos, mientras el trabajador recibe su salario y tenga su sustento garantizado, el trabajador nunca va a molestar. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el lío? Cuando la muchacha esta, en realidad por el embarazo, le supriman el contrato temporal que tiene con la agencia,
que creería yo que serían muy brutos si lo llegan a hacer, por más que ya estén en embarazo, tienen que seguirla contratando porque si no, esa muchacha se les va a ir encima, y no solamente la temporal, ahí puede ser partícipe la entidad que tenía ese trabajador bajo esas condiciones. Hay una cosa que se llama, aparte del principio de solidaridad, es que son partícipes solidarios en todas las obligaciones que tengan, tanto el que contrate como el que contrató. O sea, en este caso, la entidad que usted menciona tenía contratadas las personas que laboran allá, cumpliendo con unos requisitos laborales. Eso se llaman trabajadores de misión, para que lo sepan. O sea, trabajadores misionales. ¿Qué son los trabajadores misionales? Son todos aquellos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Esos son trabajadores misionales. Y lo que dice la normatividad es que usted no puede tener trabajadores misionales contratados ni por cooperativas ni por agencias temporales. Usted los necesita. O sea, yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo, yo no puedo decir que yo tengo vamos a ponerlo así en términos de nosotros, que yo tengo una ferretería, por ejemplo, y entonces a mi vendedor que yo tengo en la ferretería que tiene que ir todos los días, ¿cierto? Trabaja 2, 3, 4 años conmigo, porque la razón de ser de la ferretería, ¿cuál es? Vender. Y entonces decir que yo lo tengo por una agencia temporal. Es que la parte misional mía es vender en la ferretería. No es una persona que iba de vez en cuando a hacerme un trabajo esporádico, no, era una cuestión completamente funcional al interior de la empresa. Entonces, si esa personita, volviendo al ejemplo que usted acaba de poner, la llegan a desvincular por el estado de embarazo, ella puede no solamente demandar a la agencia temporal, sino directamente a la agencia que contrató la temporal para tenerla a ella. Y eso es lo que yo le aseguro que esa empresa no va a considerar. Va a decir, no, esta muchacha hay que dejarla quieta porque es completamente demandable y fallarían a favor de la muchacha si le llegan a tocar. Que yo creería que no lo pueden hacer, o que no lo pueden hacer, no, que no lo deben hacer porque saben lo que les corre pierna arriba. ¿Sí? O sea, si lo siguen, sí, dígame. Me surge pues unas dudas con el contrato fijo. ¿El contrato fijo después de cuántos periodos pasa a ser indefinido? Nunca. Ese es otro mito. Ese es otro mito que existe. Bueno, primero, no sé si a la compañerita que preguntó sobre la persona en embarazo sí quedó claro el asunto o no. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Leo preguntó sobre el contrato a término fijo. Sí. Profe, qué pena. Con la pregunta que la chica hizo ahorita del embarazo, me queda una duda. Bueno, la idea es que estas personas que la contrataron no la despidan, ¿cierto? Sí. Pero si ella también en ese tiempo, pues, corre con todos los gastos que debe hacer la empresa, pues que le dan el tiempo de la licencia de maternidad y todo eso, pero entonces ahí cómo se maneja eso. Por ejemplo, en el caso de que estoy embarazada y se me acaba el contrato a los 9 meses de pronto justo, entonces ya, no tiene más contrato, sabiendo que pues ella tiene derecho a eso, o eso cómo lo manejan. Bueno, pues ahí nos vamos a adelantar un poquitico en lo que ustedes tienen que hacer de la licencia de maternidad. Hay una cosa en la licencia de maternidad y con las maternas que se llama fuero materno o protección reforzada. Las maternas en estado de gestación y después del embarazo, cuando tienen el bebé, tienen un periodo de protección en los cuales la empresa no puede prescindir de esos trabajadores. ¿Okay? Pero es un periodo de tiempo, no es toda la vida, para que tengan muy presente. Entonces, lo que yo le decía ahorita a la compañerita que preguntaba con respecto a la temporal lo que va a hacer es cumplir con ese fuero materno, ¿ya? Pero en su momento, cuando ya cumple el fuero materno y la protección reforzada, ya pueden prescindir de ella. O sea, no va a quedar toda la vida trabajando que porque tiene un bebé. Lastimosamente, pues uno quisiera que sí fuera así, o por lo menos durante mucho tiempo. Pero el fuero materno, que vamos a hablar de ese fuero materno cuando ya me hagan el trabajito. ¿Listo? Pero por ahora, sí, existen unas condiciones que la empresa temporal deberá cumplirle a ese trabajador o a esa trabajadora para que la trabajadora no vaya a repetir contra la empresa que la contrató. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, mija, con mucho gusto. Término fijo. Los contratos a término fijo jamás se volverán a término indefinido.
Eso fue una normatividad que existió hace mucho tiempo y que la gente le mantenía mucho miedo, que porque después de tantos años, yo no sé cuántos años eran a la final, nunca supe, que después de cuántos años se volvía un contrato a término fijo, se volvía disque indefinido. Eso dejó de funcionar hace muchos años, muchos. Un contrato a término fijo jamás se volverá indefinido. Pero ojo, sí se puede volver a un periodo de tiempo definido. ¿Qué es cuál? Usted puede hacer contratos de 3 meses. Contrato de 3 meses sería un contrato inicial de 3 meses. ¿Listo? Usted puede prorrogar ese contrato de 3 meses 3 veces más. O sea, entonces teníamos primer contrato de 3 meses, primera prórroga de 3 meses, segunda prórroga de 3 meses. Ya la cuarta, perdón, tercera prórroga, igualito, pero ya la cuarta prórroga, cuando usted va a hacer la cuarta prórroga de ese contrato, ya no la puede hacer por 3 meses. Ya se vuelve a 1 año. ¿Listo? Y funciona para cualquier contrato. Si lo tiene a 6 meses, lo mismo. Primer contrato, prórroga inicial, segunda prórroga, tercera prórroga. A la cuarta prórroga de ese contrato, si lo tenía 6 meses, se vuelve a 1 año. ¿Y si lo tenía de 1 año? Si lo tenía 1 año. Sí, o sea, si tiene 3 veces contratos fijos de 1 año. Ah, no, seguirán siendo, la cuarta seguirá siendo de 1 año. Ok. Y la quinta de 1 año. O sea, lo que pasa es que los contratos a término fijo se vuelven indefinidos a término fijo. Ok. O sea, yo lo puedo seguir prorrogando durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, durante toda la vida.